relación entre variables. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que es el concepto de un ratio? ¿Qué es un ratio? Una relación. ¿Entre qué? Entre variables. Muy bien, Magdalena, la única que está despierta. Los demás, ¿se entendió lo que es el concepto de un ratio? Entonces, cuando alguien te dice, calcule el ratio, te están diciendo, establece una relación entre variables. ¿Sí? Listo. Muy bien, Ceci, gracias. Entonces, los ratios son instrumentos, ¿no? Que lo que hacen es relacionar variables. Variables, en este caso, financieras. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar por el concepto. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí en la pantalla? Miren, aquí te estoy presentando un estado de situación financiera. Anteriormente se llamaba el balance general. Si retrocedemos un poquito y hablamos del balance general, el balance general tiene tres partes fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres partes fundamentales del balance? ¿Nadie? Tiene tres piezas fundamentales el balance general o estado de situación financiera. ¿Cuál es? Activo, pasivo y patrimonio, Muy profesor. bien, punto para Ceci. Activo, pasivo y el patrimonio. Muy bien, Cecilia, te pasaste. ¿Qué son los activos? Son todos aquellos elementos que tiene la empresa que le permite generar ingresos. ¿Ya? O sea, los activos vienen a ser todos los elementos que tiene una empresa para poder generar ingresos. Listo. ¿Qué cosas son los pasivos? Son todas las obligaciones que tiene una empresa. Las cuentas por pagar, a proveedores comerciales, financieras y todo. Son las obligaciones, son las deudas. ¿Qué son el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Es el capital principalmente de la empresa. Es lo que salió del bolsillo. Entonces, entre esos, es como, por ejemplo, vamos a la empresa de Cecilia, vamos a la empresa de Cecilia y encontramos en Cecilia computadoras, encontramos mercadería, encontramos trabajadores, encontramos equipos, encontramos unos televisores por ahí, unos muebles, encontramos diferentes elementos que ella los utiliza para generar ingresos. Entonces Cecilia nos dice, todo esto que tú encuentras acá son mis activos, ¿correcto? Listo. La pregunta que le hacemos a Cecilia, Cecilia, ¿cómo conseguiste todos esos activos? ¿Qué me tiene que contestar Cecilia? ¿Qué me podría contestar Cecilia? Me dice que todo lo que tiene ahí son sus activos y que todo eso lo tiene ahí para generar ingresos. La pregunta que yo le hago, Ceci, ¿y cómo lo conseguiste todo esto? ¿Qué me podrías contestar, Cecilia? ¿Cómo lo consiguió? Ceci, ¿cómo conseguiste eso? El profesor podría ser por un capital, un ahorro que había tenido, sino también en la intervención, ¿no? De una financiera. Perfecto, muy bien, Ceci, muy bien. Entonces me dice Lucho, de lo que ves, la mitad es de mi bolsillo, del capital de mi patrimonio. Y la otra mitad son préstamos, financiamiento. Perfecto, Cecilia. Entonces, Cecilia nos respondió de la manera más exacta. Dice, oye, o me puse de mi bolsillo o me presté. ¿Qué pasaría si yo veo una computadora ahí, una laptop, y no encuentro, y Cecilia no sabe cómo explicarme de dónde sacó esa computadora? No salió ni de su bolsillo, ni tampoco de préstamo. ¿Qué podríamos suponer ahí? Que hay un presunto, ¿qué cosa? Lavado de dinero. Por lavado de, su nombre, ¿cómo es? Que está relacionado a las partes del balance, lavado de, Activo. ¿Lavado de activo? correcto, lavado de activos. Oye, por eso el nombre de lavado de activos. O sea, ahora sí todo tiene sentido. Ahora sí ya sé por qué se le llama lavado de activos. No se le llama lavado de pasivos ni lavado de patrimonio. Se dice lavado de activos. ¿Y qué se entiende por el lavado de activos? La existencia de activos que tiene una empresa o una persona cuyo origen no esté explicado correctamente. O sea, ¿de dónde salió esto? Correcto. Cuando le hacen a la Keiko, le dicen presunto lavado de activos. ¿Por qué? Porque la Keiko tiene esto
¿Y de dónde salió? No hay una explicación, ¿correcto? Entonces hay un desbalance. No se cumple el principio de la partida doble o el equilibrio. Entonces, para comenzar a hacer un análisis de ratios financieros, lo primero que tienes que hacer tú es ver que esto realmente esté balanceado, cuadre. Entonces, ¿recuerdas el negocio de Cecilia? Todo lo que tengo acá, en mi negocio, todo lo que tengo acá, ¿ya? Esté explicado ya sea por deuda o ya sea por mi bolsillo. Entonces, mira, tú sumas acá, dice, total activos, 3.956.166. Total patrimonio, mi bolsillo, más lo que me presté, suma 3.956.166. ¿Cuadra? ¿Cuadra o no cuadra? ¿Qué dicen? Miren acá. Vean, Cuadro, profesor. ¿está equilibrado? ¿Está Sí, sí está balanceado? equilibrado. Chévere, está balanceado, está equilibrado, ¿verdad? Porque miren acá, el total del activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces, lo primero, ustedes antes de mandarse como locos a resolver un ratio, lo primero que tienen que hacer es que su herramienta cumpla con el principio del equilibrio, de la partida doble, del principio contable en que el que todos los activos estén explicados, ya sea por deuda o por bolsillo. ¿Me entiendes? No se les vaya a ocurrir a ustedes mandarse a calcular ratios financieros y después recién revisen esto y que no esté cuadrado. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado, hay clientes que han venido y me han puesto en la mesa, me han puesto estos estados financieros y me di cuenta, no cuadraba. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Llévate esto de acá porque no lo quiero volver a ver nunca más y a ti tampoco. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era alterar mi información. Me alteraban información. O sea, ¿cómo puedes traerme una información declarada a la SUNAT sin un cuadre respectivo? Entonces, primer paso para poder hacer un análisis financieros, asegurarte que tus estados financieros cumplan con los principios básicos de la contabilidad y el criterio de elaborar los estados financieros. Entonces, ahora, entonces, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se van entendiendo? ¿Sí, muchachos? Por favor, Henry está que lucha con el internet, ¿no? ¿Se va Sí, entendiendo? profesor, hasta ahí se entendió. Hasta aquí se entiende. Ya, muy bien, estamos yendo bien. Ahora, vamos. Dice, entonces, lo primero que hago es, ¿te acuerdas de Cecilia? Y Cecilia te dice, lo que tengo aquí en mi empresa está explicado por deuda o por capital. Ya, entonces, reviso, cuadra. Acá están dos periodos, miren. Está el 2018 y el 2019. ¿Por qué no puse el 2020? Porque ya saben lo que pasó el 2020. 21 y 22 no tenía un cerrado del 2022, por eso le puse el 2018 y 2019, para que comparemos años de alguna manera comunes, de alguna manera más estables de lo que pasó el año 2020. Del 21 lo tengo, pero el 22 no lo conseguía cerrado ya el año. Por eso le estoy presentando el 2018 y 2019. ¿Ya? Entonces tú ves con cuánto de activos cerró el 2019 esta empresa, de 2018 con 4.025.155. Los 4.025.155. Ahora, se supone que este total de activos tiene que cuadrar con el total del pasivo y el patrimonio, ya que está, ¿ve? 4.025.155. Ah, chévere. Entonces, está cumpliendo el principio, no hay ninguna alteración para que no se cumpla ese principio de equidad. O sea, los activos, recuerda lo de Cecilia, lo que tengo se explica por lo que me presté o por lo que me puse de mi bolsillo. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuántas partes dijo Cecilia que tenía el estado de situación financiera? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas partes? 3, profesor. Tres, ¿verdad? Listo. Ahora, para un análisis financiero, lo que vamos a hacer tu rompecabezas de tres piezas, lo vamos a dividir en cinco. ¿Cómo así, profesor? Los activos lo vamos a dividir en activo corriente y en activo no corriente. ¿Ya? Estamos haciendo algo básico, elemental. Lo estamos dividiendo. El activo corriente va a ser uno
y el activo no corriente va a ser otro. Listo. Ahora, ¿por qué lo divides, Lucho? Si estábamos tan felices y tan contentos con lo que dijo Ceci, ¿por qué se te ocurre dividir el activo corriente y no corriente? ¿Alguien tiene una idea por qué hago eso? Porque quiero darles problemas. A ver, alternativa A, porque quiero darles problemas. Dos, porque quiero que renieguen. O tres, para hacer más técnico el análisis. Alternativa A, uno, dos o tres. La 3, profesor. Muy bien, son los máximos tres. Entonces, claro, pues, oye, alguien me dirá, Lucho, mira, por ahí Brian, ¿está Brian o ya se fue? Brian, ¿y por qué está acá tranquilito el Brian? Siempre nos pregunta, nos colabora con todo. Ya, estoy aquí. ¿Qué pasó con Brian? ¿Está castigado? Ah, ya, discúlpame. Tenía que estar ocupado ese hombre, porque si no está colaborando. Henry, ¿qué pasó con el Henry? Henry está, aunque está, Henry está que lucha con el internet, o entra y sale. ¿Quién más falta acá? El Johncito, la alegría del salón, ¿dónde está? No hay John. John, ¿dónde estará, no? ¿Quién más me falta por acá? ¿De quién me acuerdo? Valeria, tampoco está. Yoshira, tampoco vino. ¿Quién más está? ¿No hay más? Ceci ya está Profesor, hace buenas rato. noches, estoy aquí. Ah, muy bien, ya ves, acaba de llegar la Valeria. Cintia, ¿tampoco no ha venido hoy día? Hoy día no vino Cintia, faltó, algo debe estar haciendo porque esté ahí tranquila. ¿Quién más nos falta? Ceci ya está hablando, Magdalena siempre pila, Sonia, sí, me encuentro en sí, sí, o sea, se dan cuenta cómo van marcando ustedes, van poniendo su marca personal en cada clase. Se dan cuenta cuando ya se les extraña, cuando ustedes no colaboran, no participan. Entonces uno asume que ya están haciendo algo y efectivamente estos muchachos están trabajando. Pero, bueno, felicitarlos por ese doble esfuerzo, ¿no? Trabajar y estudiar. Pero de mi parte, el hecho de cómo se les extraña cuando no están con ese ritmo de preguntar, consultar, al Johncito de estar ahí vacilándose con todas las cosas que aprendemos, ¿verdad? Muy bien, o sea, de verdad que los felicito, admiración especial por el hecho de estar trabajando y estudiando, pero de mi parte, cómo se les extraña cuando ustedes no son los mismos en el salón, ¿no? Pero lo bueno que existe una Cecilia, una Magdalena que compensan cuando falta el equipo por alguna situación. Ya, sigamos entonces. Entonces, de hecho, que el Brian me observaba, me decía, Lucho, tú dices que los activos son ingresos que va a tener la empresa. Sí, correcto. Ahora, un tipo de ingreso, por ejemplo, son las cuentas por cobrar comerciales. ¿Sí? ¿Qué es las cuentas por cobrar? ¿Es a favor o en contra de la empresa? ¿Qué dicen ustedes? A favor, profesor. Perfecto, Sonita, muy bien. Buenas A favor. noches. Hola, Sonia, muy bien. Ya llegaste, Sonia. Gracias. Entonces, las cuentas por cobrar son a favor de la empresa. Son plata que va a ingresar, plata que va a entrar, ¿verdad? Ya, chévere. Ahora, Brian me dice, Lucho, hay ingresos, hay plata, gracias, Irma. Hay plata que va a ingresar mañana. Hay cuentas por cobrar que las vamos a cobrar la próxima semana, el próximo mes. Entonces, pero también hay cuentas por cobrar que las vamos a cobrar dentro de un año, 2 años. Oye, pregúntale a la Curazao, a Carsa, que venden artefactos a 2 años, a 3 años. Entonces, tienen cuentas por cobrar a un año, 2 años, ¿verdad? Oye, tienes razón, Brian, tienes razón. Entonces, hay activos a corto plazo, o sea, que se vienen dentro de un año, como también hay activos a largo plazo que van a llegar, pero más allá de un año. Entonces, eso es el motivo por qué nosotros separamos del activo corriente y del activo no corriente. Entonces, podemos concluir que el activo corriente son aquellos elementos que generan ingresos a la empresa en el corto o largo plazo. Corto plazo, profesor. Correcto, muy bien, están atentos. En el corto plazo. Quiere decir que estos ingresos nos van a generar, estos van a llegar hasta dentro de año, hasta dentro de 12 meses. Entonces, si yo tengo una cuenta por cobrar a 3 meses,
corto plazo y lo meto en el activo corriente. ¿Por qué? Porque como su nombre dice corriente, eso está en constante movimiento, está próximamente a llegar. Por eso se consideran en la parte corriente. Ahora, hay activos que van a llegar cuentas por cobrar que se van a cobrar más allá de un año. Entonces, esas están en el largo plazo y les vamos a llamar en el activo no corriente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la ferretería de Panchito y Panchito está preocupado por sus deudas, ¿qué le está preocupando a Panchito? La deuda del activo, perdón, ¿qué le está preocupando a Panchito en ese momento? ¿La parte corriente o la parte no corriente? La parte no corriente, profesor. ¿Así? ¿A Panchito le está preocupando lo que debe de acá a 2 años, 3 años? El activo No, no, corriente. del pronto pago, el del Sí, corriente, corriente, profesor. claro, claro, Ah, oye, claro que sí. Claro, Panchito dice, oye, oye, me está preocupando la parte corriente. ¿Por qué? Es porque es lo más inmediato. Ah, Sonia tiene mucha razón. Dice, Lucho, así como los activos los has partido en el corto y largo plazo, las deudas también del cliente las tenemos que repartir entre corto y largo plazo. Por eso que el pasivo se subdivide en pasivo corriente y en pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque, como dice Sonia, hay deudas que las vamos a pagar mañana, pasado, que son las que nos preocupan, y hay deudas que todavía las vamos a pagar dentro de 2, 3 años, que también nos preocupan, pero no tanto como las que se vencen más pronto, ¿verdad? Eso es el motivo, como por qué dividimos el activo y el pasivo en parte corriente y en parte no corriente. Pregunta para los que están despiertos. ¿El activo o el pasivo corriente, el activo o el pasivo corriente, hasta qué tiempo es? Dentro de un año, profesor. Correcto, muy bien, Cristina, muy bien, Cristina. Muy bien, me había olvidado de nombrarte a ti. Ok, claro que sí, hasta dentro de 12 meses o un año. Y el activo no corriente y el pasivo no corriente, ¿a qué tiempo está? De un año más. Correcto, mayor a un año, ¿verdad? Listo. Entonces, más de un año. Muy bien, Magdalena. ¿Listo? ¿Está facilito esto ahí? Listo. Entonces, ahora, ¿por qué no lo partimos el patrimonio? Porque recuerda que el patrimonio es el capital, lo que salió de tu bolsillo, lo que tú pusiste y a lo que tú apostaste por la empresa. Entonces ya no habría sentido que tú estés partiéndolo porque eso es una plata que está ahí, ¿verdad? Entonces por eso el patrimonio ya lo dejamos ahí como un elemento que ya de bolsillo, que es propiedad tuya y que ya lo manejas tú, ¿no? En la empresa. Entonces, ¿te acuerdas lo que dijo hace rato Cecilia? Que nuestro estado de situación financiera o el balance general, lo que se llamaba antes, decía que tenía 3 piezas. Ahora, ¿en cuántas piezas se convirtió nuestro estado de situación financiera? En 5, profesor. Correcto, 5, profesor. muy bien, muy bien. Entonces, cuando tú vas a hacer un análisis financiero, vas a hacer un análisis de ratios, primero, ¿qué es lo que te tienes que asegurar? ¿Qué es lo que te tienes que asegurar primerito antes de cometer el error de mandarte como loco a dividir todo? ¿Qué es lo primero que tienes que comprobar? El total de activos que sea igual al total de pasivo y patrimonio. Muy bien, Ceci, lo máximo, Cecilia. ¿Qué has tomado de desayuno, Ceci? Avena con maca. Ya, chévere, muy bien, Ceci. Todos avena con maca, para el próximo. Muy bien, Cecilia. Lo máximo. Efectivamente, primero me tengo que cerciorar que se cumpla el principio de un balance o un estado de situación financiera, que esté equilibrado. Primero voy acá abajo, acá primero voy y verifico que todo cuadre, que esté bien cuadradito. Si no cuadra, lavado de activos y lo mandamos a volar, ¿ya? No está cuadrado el balance, pues no, ¿qué contador lo hizo de esta manera? Ya, listo. Segundo, lo que hago, después de cuadrar el criterio del balance, lo segundo que hago es verifico que mi estado financiero, ¿cuántas piezas debe tener? 5, profesor. 5, Correcto. profesor. Sí, Muy bien, profesor. muy bien, muy bien. Tiene que tener 5. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar una decisión correcta, técnica, más ordenada.
¿Te das cuenta? Tengo que tomarla así, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Entonces, tiene que tener 5 componentes mi rompecabezas, ¿ya? Corriente, no corriente en los activos, corriente, no corriente en los pasivos y el patrimonio, que es el capital, ¿ya? Correcto, no, ya, listo. Ahora, un momentito, por favor. Espera un ratito, por favor. Listo. Se me ve el enchufe de la computadora. Listo. Entonces, ya tengo las 5 partes de mi... Yo verificas tu balance. Ojo, a ustedes como futuros financistas, esto les va a servir un montón porque para que ustedes no se desesperen cuando tengan un estado de situación financiera o un estado, un balance en la carpeta, en su escritorio, lo primero que tienen que hacer es con calma. Veo abajo cuadro, chévere. Ahora, veo acá 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Cumple. Ahora sí puedo trabajar. Es como cuando el médico dice, ya, primero vamos a ver, no, el médico no. ¿Con quién es el chef, no? Dice acá. Tengo arroz, tengo ajos, tengo salsita, tengo agua, listo. Ya salió tengo aceite, ya salió un buen arroz, ¿verdad? Pero si tú no ves, oye, quieres hacer un arroz y no tienes agua, no tienes sal, pues, ¿qué pasa, no? No sale. Entonces, lo primero que haces es esto. Cuadro abajo, reviso las partes, chévere. Ahora sí, ahora sí. Ahora empiezo a calcular el primer ratio. A ver, hoy día vamos a ver el ratio de liquidez, ¿ya? El ratio de liquidez y la próxima clase resolvemos con el material que tienen en sus diapositivas, reforzamos el ratio de endeudamiento y el ratio de rentabilidad y con eso, caso cerrado, el IDL1. ¿Cuánto vamos a sacar de nota en el IDL2? Muy bien, conste, Cristina, está grabado 20, ahí, profesor. está grabado lo que has dicho, está grabado lo que has dicho. Listo, vamos. Entonces, listo, entonces el ratio de liquidez. Palabra liquidez. ¿De qué viene liquidez? Liquidez. Cuando dice, oye, estoy aguja, no tengo liquidez en el bolsillo. ¿Qué significa? Que no tengo. Efectivo. Efectivo. Correcto, muy bien. Ya, listo, efectivo, exacto, encaja, exacto, perfecto. Entonces, cuando tú escuches la palabra liquidez, te están diciendo efectivo, ¿ya? Entonces, cuando te dicen, calcule usted el ratio de liquidez, lo que te están pidiendo es que analices el efectivo de una empresa. Listo, el efectivo, el cash, el money, lo que está ahí en el bolsillo de la empresa, ahorita, lo que está en su bolsillo de la empresa, ¿correcto? Ahora, pregunta para ustedes. Si nosotros queremos comprobar la liquidez de una empresa, lo líquido que es una empresa, tendríamos que ver el hoy o el mañana. Si tú quieres comprobar lo líquido que es una empresa, ¿qué tendrías que analizar? ¿Lo que tiene hoy día o lo que va a tener dentro de más de un año? Lo que tiene el presente, profesor. Correcto, muy bien. Oye, ¿quién fue esa voz? No alcancé a ver. Profesor, ¿Cecilia? era yo. Sí, ha cambiado de voz, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que tengo que es, hoy día, pues, hoy día. Ah, entonces dices, entonces cuando me dicen ratio de liquidez, me tengo que enfocar en el hoy, en el presente, en lo que tengo hoy día. Entonces pregunta, ¿por qué creen que hemos aprendido primero el concepto de corriente y no corriente? Entonces ahora viene la pregunta. De las 5 piezas que tú tienes en tu rompecabezas, el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio, ¿cuál de estos 5 te dicen plata a corto plazo? Ahorita. El activo corriente. Muy bien, el activo corriente. Entonces, borro el activo no corriente, lo quito. Ya, olvídate. Cuando te dicen análisis de liquidez, lo borramos esto de acá. Me quedo con el activo corriente. Y de este lado, ¿cuál significa plata en el corto plazo? Pasivo corriente, pasivo no corriente o el patrimonio. Patrimonio y capital es la plata que has puesto para que funcione. Lo quito.
¿Cuál de Pasivo, estos dos? profesor. Pasivo corriente. Correcto. Entonces, cuando a mí me piden análisis de liquidez, imagínense automáticamente que se desaparece esto del activo no corriente, del pasivo no corriente y el patrimonio de la empresa. Y me quedo solo con estos cuatro. Perdón, con estos dos nada más. Con el activo corriente y el pasivo corriente. Cuando me piden análisis de liquidez, chévere. Primero, como tengo las 5 piezas de mi rompecabezas, digo, para mi análisis de liquidez, necesito el activo corriente y el pasivo corriente. Nada más. Miren cómo se simplificó las cosas. Miren cómo se hizo más chiquito el análisis, porque ahora solo voy a analizar estas dos partes, estos dos elementos. Listo. ¿Qué es el análisis de liquidez? Así como así como los doctores diagnostican a un paciente, el paciente, ¿qué le puede doler? Le puede doler su barriga, le puede doler la cabeza, le puede doler la rodilla, le puede doler la columna, diferentes partes, ¿verdad? Tiene pues, dolor de estómago por una indigestión, una migraña por, no sé, una mala noche, un dolor de brazo por el frío, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes tienen diferentes enfermedades y las empresas también tienen diferentes enfermedades. ¿Qué enfermedades puede tener una empresa? A ver, ¿qué enfermedades puede tener una empresa? Faltantes, profesor, y sobrantes. Muy bien, Cristina. Tiene faltante de efectivo y sobrante de efectivo. En una empresa no puede faltar ni sobrar, ¿no? Porque si sobra, también hay problema, ¿no? A que alguien le está faltando plata, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más le puede doler a una empresa? ¿Qué otros dolores tiene una empresa? ¿Solo eso? Las deudas. Las Gastos, deudas, profesor, gastos sí, y claro, Cintia dice las deudas, Lucho. Ahora, Cintia, ahorita te conto, gracias Cristina por el comentario de gastos, pero ahorita le contestamos a Cintia. Lo que dice Cintia, sí, oye, Cintia, y en el caso de tu malestar, de tu dolencia, a la empresa le pueden doler sus deudas de corto plazo y sus deudas de largo plazo. Entonces, como que hay una enfermedad que se puede ser de inmediata, como también puede ser una enfermedad que sea de largo plazo. En el caso de los gastos, también le puede doler a la empresa. Cuando la empresa no tiene un control de gastos o cuando una empresa no tiene eficiencia en sus gastos, también le duele, ¿verdad? Muy bien, buen comentario. ¿Quién más? Creo que por acá levantaron la mano. Sí. Cuando no hay ingresos también en la empresa. Correcto, Los gastos. Valeria, muy bien. Eso se llama cuando le duele la rentabilidad a una empresa. Oye, yo Yes. trabajo, me levanto a las 6 de la mañana, abro y soy el último en cerrar a las 11 y mi competencia, que abre a las 9 y cierra a las 8, tiene más plata. Entonces, tal vez le está doliendo el hecho claro, muy bien, Ceci, Valeria, le está doliendo el manejo de la rentabilidad, la ganancia de la empresa. Excelente. Y a la empresa le puede estar doliendo, por ejemplo, de que tenga activos paralizados. ¿Cuántos restaurantes, por ejemplo, hoy día están preocupados en el Cusco, lo que está pasando? Algunos están en el Cusco, por si acaso, para que le demos fuerza y energía positiva. Lo que está pasando en el Cusco, por ejemplo, hay empresas como los restaurantes, los hoteles, que están viendo que sus activos no están produciendo, ¿no? Por la situación que se está dando. Los aeropuertos, ¿no? Están viendo ustedes cómo han paralizado. Entonces, todas esas cosas son preocupaciones y dolores para las empresas. Entonces, hay un dolor que se llama liquidez para la empresa. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, analiza la liquidez de una empresa, te están pidiendo que te especialices en un dolor. O sea, si tú eres médico, un médico no va a agarrar, pues, oye, si el paciente le dice, me duele la rodilla, no te va a decir, oye, te voy a hacer un análisis de cara, de cráneo, ¿no? O te duele la barriga, no te va a hacer un análisis de pie. Entonces, tú como médico te tienes que especializar en el dolor del paciente. Pero, profe, ¿le puede estar doliendo la cabeza, la rodilla, el brazo? Claro, pero lo correcto es que como médico vayamos por partes, ¿verdad? Analizamos esto, luego cambiamos a otro, hacemos un análisis y vamos por partes y al final hacemos un diagnóstico total. Lo mismo pasa con las empresas. Si el cliente te está diciendo, señorita, yo tengo un problema de liquidez, no tengo plata. Entonces tú te dices, liquidez es efectivo, inmediato, cash. Entonces a este señor
le preocupa o lo que le está doliendo son sus activos corrientes y sus pasivos corrientes. Entonces tengo que ponerle foco ahí. Me olvido de lo demás porque lo otro pueden ser otras dolencias, pero me concentro en estos dos elementos porque son los elementos que de alguna manera me están explicando y me van a ayudar a hacer el análisis de liquidez. Entonces, ¿qué significa el análisis de liquidez? Significa evaluar la solvencia de la empresa. ¿Y qué significa la solvencia? La solvencia de corto plazo le vamos a llamar. ¿Qué significa evaluar la solvencia de corto plazo de la empresa? La capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas. ¿Ya? Listo. ¿Qué tipo de deudas? ¿De corto o de largo? Si estamos hablando de liquidez. De corto De plazo, corto profesor. plazo. Bien, ahora sí, Sonia, ahora sí, estás muy bien. ¿Correcto? Las deudas de corto plazo. Entonces, cuando te están pidiendo análisis de liquidez, chévere. Agarro parte corriente, tanto en el activo como el pasivo, y lo que le está preocupando a esta empresa es si tiene plata para poder pagar sus deudas de corto plazo. Ya, ojo, hay que especificar que se tratan de deudas de corto plazo, porque no estamos viendo deudas de largo plazo, solo estamos viendo de corto plazo. Ya, listo. Entonces, se supone que estos ingresos, se supone que todos estos ingresos de la parte corriente tienen que ayudar para pagar estas deudas de la parte corriente, ¿correcto? O sea, todo esto que está acá en el activo corriente tiene que ayudarme a pagar esto que está acá en el pasivo corriente. Listo. Entonces el empresario te dice, Cecilia, Sonia, ayúdame porque quiero hacer un análisis para saber si puedo pagar esto con plata de esto. Lo que te está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, chévere. Lo que vamos a hacer es eso, justamente. Vamos a relacionar. Y cuando les digo relacionar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer cuando les digo relacionar? Ya se durmieron ya. ¿Qué es lo que significa cuando les digo tenemos que relacionar? 5, 4, 3, nadie. Fue la primera pregunta que les hice hoy día al entrar a la clase. ¿Qué significa relacionar? Están durmiendo, ¿verdad? ¿Qué significa relacionar? 5. Dividir, profesor. Muy bien, Cristina, salvaste al salón dividido. Listo, entonces cuando tú tienes que hacer el análisis, muy bien, Ceci, cuando tienes que relacionar, te estoy pidiendo, ahora, vamos a hacer, se supone, miren ustedes ahí, vamos a hacerlo el 2018 y ustedes lo hacen el 2019, ¿ya? Concéntrense en el 2018. ¿Cuánto es el total del activo corriente en el 2018? 1.574.097. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Vamos a ampliar un poquito para los que están con el celular. ¿Sí? Listo. Solo me concentro en la parte corriente, tanto el activo como el pasivo. ¿Cuánto es el total del activo corriente del 2018? 1.574.097 soles. ¿Cuánto es el total del pasivo corriente del 2018? ¿Cuánto es? El total del pasivo corriente, ¿cuánto es? Para ver si están viendo bien la pantalla. ¿Cuánto es? 1.274.004. Perfecto. Entonces ya está, ya está. Ya identificaste el total del activo corriente y el total del pasivo corriente. Ahora yo te estoy pidiendo relaciónalos, relaciónalos. Relaciona el activo corriente total y el total del pasivo corriente. ¿Cuánto sale? Voy a traer mi calculadora también. ¿Cuánto sale? 1.24. ¿Cuánto sale? 1.24. 1.24. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Quién fue la profesor. Redondeado. conforme, señores notarios? 1.24. Sí, profesor. Conforme. Si trabajan con dos decimales, 1.24. Listo. Sí, profesor.
Ya, perfecto. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, listo. Entonces, ahora, listo. 1.24. Ahora, hasta ahí, ¿qué te dice el caso propuesto? ¿Recuerdas lo que te decía el caso propuesto? Miren, miren, volvamos a lo que te dice ahí. Mira lo que te dice tu caso propuesto. Dice, mira, tendrá mayor valoración la interpretación de estos instrumentos. Ah, entonces yo no me voy a quedar calculando nada más ese numerito de 1.24. Lo que voy a hacer es interpretarlo. ¿Qué significa ese 1.24? Primero, que lo que acabas de hallar, ese 1.24, ¿cómo se llama? Porque te están pidiendo tu ratio de liquidez. Ese es tu ratio de liquidez. Entonces, el ratio de liquidez es 1.24. Ya está. ¿Quién me dice cómo definir? Con lo que hemos hecho, no busquen en el Google. Con lo que hemos hecho, ¿quién me dice cómo definiríamos el ratio de liquidez? ¿Cómo definiríamos? ¿Quién me dice? Acostúmbrenos a esto. Por cada sol que tenía, muy bien, popa, ya muy bien, pero ¿cómo definiríamos el ratio? Utilizando lo que hemos hecho nosotros, a ver, el ratio de liquidez, dice, es la relación entre quiénes? Activo corriente y pasivo corriente. El total del activo corriente y el total del pasivo corriente. Muy bien, Cristina. Eso es. Gracias, Leo. Gracias, Magdalena. Magdalena nos dice, por cada sol que tienes puedo pagar uno solo 24. Leo me dice, las veces que el activo cubre el pasivo. Está muy bien esos conceptos. Muy bien esos conceptos, pero vamos a utilizar lo que hizo Cristina. Es la relación, porque sabe que es la división, es la relación entre el total activo corriente y el total pasivo corriente. Chévere. Con eso ya lo dijimos todo y la gente nos entiende. ¿Correcto? Listo. Ahora, viene la explicación. ¿Qué significa ese 1.24? Significa, oye, si yo estoy en el instituto y la señora de afuera vende una canchita, la canchita blanca vende a un sola bolsita, a un sola bolsita, ¿ya? Yo salgo de clases este rato y estoy sin plata, este rato no saqué plata de la cuenta, estoy sin efectivo, solo tengo para el pasaje y se me antoja la canchita. Entonces, señor, présteme. Entonces, esa deuda que me voy a hacer con esa canchita es de corto plazo o de largo plazo. ¿Qué dicen? De corto plazo. De corto, pues, porque la señora me va a fiar, pues, para un día, 2 días, no creo que me deje para 3 años, ¿no? Entonces, le digo, señor, mañana le pago. Ya, listo. Entonces, me fío, tengo una deuda de corto plazo, es mi pasivo de corto plazo, y al día siguiente, cuando estoy volviendo a clases, estoy a una esquina y la veo a la señora y me acuerdo de la deuda y digo, Chester, le debo a la señora, es mi deuda, mi pasivo corriente. Entonces le digo, a ver, meto mi mano al bolsillo y encuentro un sol con 24 centavos. ¿Le puedo pagar a la señora? ¿Le puedo pagar? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Tengo un sol con 24. Pago un sol y me sobran 24 centavitos. ¿Correcto? ¿Le puedo pagar? Claro que sí, pago. Ahora, con esos 24 centavitos, ¿podré sobrevivir? Difícil, ¿verdad? Difícil, a las justas, ¿cierto? Entonces, este ratio de liquidez de 1.24 se explica, se interpreta por cada sol de deuda que tiene la empresa. Esta empresa en el 2018 tiene, por cada sol de deuda, la empresa tiene en su bolsillo 1.24 centavos de sol. O sea, ¿puede pagar su deuda de corto plazo, sí o no? Sí, pero no. Correcto, porque por cada sol de deuda tiene 1.24 centavos. ¿Correcto? Y esta empresa, ¿cómo se interpreta esta empresa? ¿Tiene mayor liquidez o menor liquidez? Menor, profesor. 1.85 les he mandado. Lean tiene mayor liquidez. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta? 1.85, ¿cómo se interpretaría en términos de canchita? ¿Qué tiene mayor liquidez, profesor? Por eso, por cada sol de deuda que tiene, ¿cuánto tiene en su bolsillo?
1.85. Correcto. No, no. Y les he dado dos números. Miren en el chat. Les he puesto 8 centavos. 1.85. Si es 1.85, quiere decir que por cada sol de deuda que tiene, él en el bolsillo tiene 1.85. Tiene mayor liquidez, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profesor, Ya. sí. Pregunta. ¿Y esta empresa? A ver, imagínense, ¿y esta empresa? Vean el chat. ¿Esta empresa tiene o no tiene liquidez? No tiene Tiene liquidez. Por cada sol de deuda que tiene, ¿cuánto tiene en su bolsillo? 75 centavos. 75 ¿Le centavos. alcanza para pagar? No, ¿verdad? Ya, entonces ya van entendiendo eso. Entonces, nuestra empresa les ha salido 1.24. ¿Hay liquidez en esa empresa en el No 2018? hay liquidez. Sí hay liquidez. Sin embargo, hay una liquidez bien ajustada. La práctica te dice que el rango, aquí le voy a poner ya, el rango ideal es entre 1. Perdón, sí, entre 1.8 y 2. Es el rango ideal. Ya, eso es lo que dice la práctica. Profe, ¿hay algunos negocios que pueden tener más, menos? Sí, efectivamente. Pero el promedio debe estar entre 1.8 y 2. ¿Ya? El ratio de liquidez debe estar entre 1.8 y 2 para que digamos, oye, estamos bien, ¿verdad? Pregunta, ¿el 1.24 está o no está? No, profesor. Ya, si no está, como cualquier médico, si el resultado de la prueba, como cualquier médico, si el resultado te dice, no te convence del todo el paciente, ¿qué cosa hace el médico si tiene dudas todavía? ¿Qué cosa hace el médico cuando tiene duda de un diagnóstico? ¿Se queda tranquilo? Vuelve, vuelve a sacar ¿Vuelve? fotografía, no sé. O hace, Los exámenes. exacto, Magdalena, Cristina, hace una prueba adicional. Oye, espérate, le hemos hecho una prueba de sangre. No, no, pero hemos hecho una prueba de orinas. No, vamos a hacer una prueba de sangre para entrar ahí. Ya, para ver. Entonces, como tiene 1.24, no me da buena señal, ¿verdad? No me da buena señal porque no está dentro del rango ideal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, voy a analizar acá. Miren acá lo que está pasando. Vamos a ver, voy a reducirlo. Volvamos a nuestro balance. Miren acá lo que está pasando. Vean ustedes acá. Analicemos el activo corriente. Vean las partes, dice. Efectivo y equivalente en efectivo. Tiene 75.099. O sea, cash tiene efectivo 75.000. Cuentas por cobrar comerciales tiene 398.176. Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionados tiene 97.297. Porción corriente de otras cuentas por cobrar netos, 62.000. Inventario neto tiene 929.540. Y publicidad, seguros contratados por pagos adelantados y otros, tiene 11.061. Oye, mira, ¿cuál es lo fuerte que tiene acá? Inventario, mercadería. Mira, tiene 929.000. Pregunta, ¿esta mercadería es líquida? ¿Es plata en cash? ¿Es plata? Esta mercadería, estos inventarios Mm, netos, ¿es plata en efectivo? no, profesor. No, ¿Cuándo se va a volver efectivo eso? Cuando la mercadería se venda. Correcto, recién se va a volver efectivo cuando se cumpla su ciclo de venta y se cobre, ¿verdad? Ajá. Entonces, como, como el ratio de 1.24 te está diciendo que algo no está funcionando bien, entonces yo detecto acá que su mercadería es bastante significativa. Y es más, la mercadería no es efectiva, ¿verdad? No es efectivo, no es plata en efectivo.
Y lo que yo estoy haciendo un análisis de liquidez, estoy viendo un análisis de su efectivo. Entonces, quítale la mercadería acá. Quítale el inventario neto. A este 1.574.097, réstale esta mercadería. ¿Cuánto te queda? A ver, yo también voy a hacerlo con mi calculadora acá. ¿Cuánto nos sale? Al activo corriente, al total del activo corriente, quítale la mercadería. ¿Por qué le estamos quitando la mercadería? ¿Por qué le estamos quitando la mercadería? Porque no está en efectivo, profesor. Porque no es efectivo, ¿verdad? Porque recién se va a hacer efectivo cuando se venda. ¿Correcto? ¿Ya lo sacaron? ¿Cuánto sale? Cuando le quitan la mercadería. Me salió 644.557, ¿correcto? Correcto, profesor. Ya, listo. 644.557. Porque al total del activo corriente, a este total, le estoy quitando el inventario. ¿Por qué? Porque el inventario no es líquido. El inventario se va a hacer líquido cuando se venda. ¿Correcto? Me quedan 644.557. Ahora, ese resultado que hemos calculado, que el activo corriente menos el inventario, relaciónenlo con el total del pasivo corriente. Con este total. Con 1.074.044. Bueno, 1.074.004. Ese resultado de los 644.557, creo que me salía, relaciónenlo contra el total del pasivo corriente. ¿Cuánto sale? 0.51. 0.51. ¿Hay liquidez? No, no hay liquidez. Ah, ya confirmaste tu sospecha como médico. Al principio te salió 1.24. Tú dijiste, las cosas no están bien, ¿verdad? 1.24. Tú dijiste, las cosas, tengo que seguir haciendo un análisis. Mira lo que hiciste, Ceci. Hizo una prueba más y ahora te salió que tiene 0.51. ¿Tiene liquidez la empresa? No tiene liquidez, porque por cada sol de deuda que tiene, esta empresa solo tiene 51 centavos para pagar. ¿Qué cosa hemos calculado? La de arriba era el ratio de liquidez. Esto se llama la prueba ácida, la famosa prueba ácida, ¿ya? ¿Quién me dice, en términos de lo que hemos hecho, cómo definiríamos la prueba ácida? A ver, punto de oro, porque si es buenazo esa respuesta. ¿Cómo definiríamos cómo definiríamos la prueba ácida de acuerdo a lo que hemos calculado y cómo lo estamos analizando? ¿Es la relación que existe? ¿Nadie? Entre total activo corriente y total pasivo corriente. ¿Descontado qué cosa? La mercadería. Muy bien. ¿Y por qué se quitó la mercadería? Porque no es efectivo, profesor. Muy bien, Cristina. Muy bien, Leo. Te pasaste. Muy bien, Leo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Gracias por la motivación, gracias por las ganas que le ponen, gracias por ayudarme a hacerlo muy rápido. Muy bien, muchachos. Sí, facilito. ¿Está fácil o difícil? Sí se ¿Está deja poco? entender, profesor. ¿Se deja entender? Vaya convencimiento. Listo. Ahora, por ahí viene Cristina y me dice, Lucho, pero a ver, espérate, a ver. Vamos a seguir tu análisis, Lucho. Ya, miren lo que dice Cristina. Dice, tú has sacado mercadería, pero has sacado mercadería acá, ya, volvamos acá a la pantalla en el activo corriente. Has sacado mercadería porque no se vende, porque no es liquidez. Tienes razón, te doy la razón. Pero vamos a analizar, dice. Las cuentas, el efectivo acá arriba, efectivo equivalente, ya, esto sí lo dejo, ¿verdad? 75.099 queda, porque eso sí es plata, ¿verdad? Ya, queda. Las cuentas por cobrar comerciales, ¿es plata en efectivo? Las cuentas por cobrar. ¿Es efectivo? Las cuentas No, por profesor. cobrar. No, no, pues No. tampoco es efectivo. Por porción de corriente de cuentas por cobrar relacionadas, ¿es efectivo? Tampoco. Porción corriente de otras cuentas por cobrar
¿Es efectivo? Tampoco. La mercadería, ya hemos dicho que tampoco es efectivo. Y acá dice, publicidad, seguros contratados por adelantados y otros. ¿Es efectivo? No, es un pago que has hecho ya adelantado. Ya no tienes la plata. Entonces, de estos que he analizado, ¿cuál de ellos realmente es efectivo? ¿Cuál de ellos sí es plata, sí es efectivo? ¿Cuál de estos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuál de los seis realmente es efectivo? Plata. La primera, profesor. Claro, el efectivo y equivalente de efectivo. O sea, esto sí es realmente plata inmediato. 75.099. Entonces, anulo todos los de acá abajo, desaparezco todos estos de abajo y me quedo solo con el efectivo o equivalente de efectivo. ¿Cuánto es? 75.099 y estos 75.000 o solo el efectivo, relaciónalo con el total del pasivo corriente. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale solo efectivo con el total del pasivo corriente? Vamos a ver cuánto sale, yo te lo voy a sacar. 75.099. ¿Quién me ganó? Entre, ¿ya lo tienen? 0.0506. 0 punto, Ceci, 0 punto, díctame. 06. Perdón. 0.06. ¿Hay liquidez? No, profesor. Confirmado, ¿verdad? Confirmado. ¿Esto cómo se llama? La prueba. Ácida. Se llama no, la ácida es la anterior. No, Esta ácida. se le llama la prueba superácida o también se le llama la prueba absoluta. Listo. Ya aprendiste tres ratios de análisis de liquidez. El ratio de liquidez, que es digamos, el primer ratio entre el activo corriente y el pasivo corriente. La prueba ácida, que es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente descontada mercadería. Y el tercer ratio, que es la prueba absoluta, que es ¿qué cosa? ¿Cómo definiríamos? Leo, tú apareces ahí. ¿Cómo definiríamos la prueba superácida o la prueba absoluta? ¿Cómo definiríamos la prueba ácida o la prueba, perdón, la superácida o la absoluta en términos de lo que hemos hecho? ¿Cómo lo definiríamos? Es la relación que existe entre quién? Efectivo, equivalente de efectivo y el pasivo corriente, profesor. Nada más. Muy bien, Cris. Espectacular. Muy bien. Solo eso. Solo el efectivo de la empresa y el total de los activos corrientes. Entonces, ¿cómo concluimos con esta empresa? ¿Esta empresa tiene liquidez? No tiene No, profesor. liquidez. ¿Puede pagar por sí sola sus deudas de corto plazo? No. No. ¿Qué necesita esta empresa? ¿Qué necesita? Si no puede pagar por sí sola sus deudas de corto plazo. ¿Necesita ayuda o no necesita ayuda? Sí, profesor. Entonces, ahí aparecen los bancos, aparecen ustedes los bancos para que le presten plata y esta empresa pueda poder pagar sus deudas. Ahora, ¿qué cosa? Claro, muy bien, Magdalena. Y ahora, ¿qué de atractivo tiene esta empresa? Ojo que estás viendo solo la parte corriente. ¿Qué de atractivo tiene esta empresa que nos puede ayudar en darle un crédito? ¿Qué de atractivo? ¿Qué fortaleza tiene esta empresa que nos pueda interesar para poder darle un préstamo? Por ejemplo, su mercadería, mira. Mercadería, profesor. Claro, tendríamos que ver qué pasaría si esta empresa, su mercadería, es una mercadería que rota tremendamente. Oye, entonces tal vez con la venta de esto me va a pagar. ¿Qué otro detalle tiene especial? Tiene cuentas por cobrar, mira, 398.000. Entonces yo tendría que averiguar quién le debe plata, ¿verdad? Tendríamos saber qué tan buenos pagadores son los que les deben plata para que con esa plata que yo le preste me devuelva cuando cobre. Entonces, miren, entonces no es malo, o sea, ese 0.05 no significa que está mal la empresa.
Te dice que la empresa, en el análisis de liquidez, te dice que la empresa por sí sola no puede pagar sus deudas de corto plazo. Entonces, lo que necesita es un apalancamiento, un préstamo, un financiamiento. Entonces, ahí, para darle préstamo, lo que hacemos es evaluar los elementos, los activos que tiene, que se van a hacer líquidos. ¿Correcto? Y es así como tú sustentas ante a un comité de riesgos, tú sustentas y le dices, oye, esta empresa sí necesita préstamo. ¿Por qué? Porque mire el análisis de liquidez, le echo la prueba, le echo el ratio de liquidez, le echo el ratio de prueba ácida y le echo el ratio de superácida y los tres confirman que la empresa no tiene capacidad para pagar sus deudas de corto plazo. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bueno. Súper fácil. Ya tienes hecha ahora te toca a ti, ahora te toca a ti hacer, ahora te toca a ti hacer el análisis para el 2019, que está acá, y hacer, oye, yo ¿qué haría? Fresquito nada más, ¿no? Fresquito nada más, haces el análisis de liquidez del 2019 y ya tienes hecha la tercera parte del trabajo, del trabajo propuesto. La próxima semana nos juntamos para hacer el análisis de endeudamiento y de rentabilidad, utilizando las diapositivas que ustedes van a revisarlas y yo me encargo de apoyarlos. Consultas, preguntas, dudas, ¿qué les pareció? ¿Se aprendió, no se aprendió? ¿Consideras que es útil? La metacognición. Cuéntenme. Muy bueno, profesor. Bueno, la verdad, hasta donde que hemos tocado el tema, he entendido y está muy bien. Chévere, Y mi Cris. pregunta sería, profesor, ¿cuál es el caso propuesto? ¿Vamos a desarrollar solamente del 2019 nada más? ¿Y Pues, hasta donde que tocamos el tema nada más? mira, lo que te dice acá el caso propuesto. Te dice, mira, te dice, el caso propuesto te dice, el estudiante debe elaborar los ratios de liquidez. ¿Ya lo sabes? Sí, profesor.